esta vez le ha tocado el turno a la hija de Alejandro Fernández, Camila Fernández, que ha entonado el himno nacional mexicano, cometiendo un error que, por supuesto, los mexicanos no perdonan. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en esta ocasión. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Ya lo saben, chicos, cuando se trata de símbolos patrios en general, el mexicano no perdona, y es por eso que se ha armado tanto revuelo en torno a esta equivocación, que por supuesto puede ser sancionada a nivel legal con una multa, que no sé a cuánto asciende esta multa, pero perfectamente podría caer una sanción por esta equivocación. Vamos poquito a poquito para saber qué es lo que ha pasado y si solamente hay ese error o hay otros errores más. Vamos a verlo. Mexicanos al grito de guerra, el acero presta del bridón y detiembla en sus centros la tierra. Este vídeo me lo han pasado hoy, por supuesto. Hay muchos comentarios en torno a esta interpretación de Camila Fernández. Creo que es la primera vez que escucho a Camila. Canta pues con una voz de pecho, una voz bastante potente. Es cierto que hay ciertas imprecisiones. Son muy pocos los intérpretes, los artistas que realmente se ciñan a la partitura original del himno para cantarlo, puesto que ninguno lo inicia, digamos, en el tono de la versión original, que tendría que ser cantada con tonalidad de soprano, en voz de cabeza, o sea que tiene tonalidades muy altas, que en realidad no se tendría que usar la voz de pecho. Ya empezando por ahí, todo es un error, pero no solamente en Camila Fernández, sino en prácticamente la mayoría de los intérpretes, que yo creo que a esta altura del partido les dejan a los intérpretes llevar el himno a su rango vocal, porque si no, todos estarían multados, chicos. Me da a mí pues esa sensación que en ese sentido creo yo que ya lo están permitiendo, porque si no estarían todos multados, absolutamente todos, del primero hasta el último, porque no se canta en la tonalidad original del himno, ¿no? Al sonoro rugir del cañón y detiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Continúo con decirles que los nervios de Camila son totalmente palpables en su voz. Es decir, es una voz que por momentos no consigue el apoyo necesario para sonar estable. Escuchas una voz como un poquito temblorosa, con un vibrato que es bastante irregular, porque es muy difícil controlar tu laringe cuando tú tienes muchos, pero muchos nervios. Evidentemente hay notas por las que pasa por alto, hay notas que están un poquito caladas, hay determinadas escalas que no están muy claras, es decir, falta precisión en las notas. En este caso hablamos del himno nacional mexicano, pero generalmente cuando estamos hablando de los himnos se cantan prácticamente sin florituras, sin adornos vocales. Es una cosa como muy solemne, como muy marcial, como no hay ruidos en el sentido del himno, ¿no? Tal y como están compuestos, no hay, pues por ejemplo, como para llegar a las notas, es decir, es como mucho más limpio los intervalos de notas. Paso de una nota a otra sin ningún tipo de floritura. Generalmente los himnos son así, ¿no? En el caso de Camila sí le está aportando florituras. Yo supongo que en el caso del himno no se debería llevar como a nuestro terreno a la hora de cantar, sino que habría que respetar la partitura. Yo no sé hasta qué punto el tema de las sanciones, si es solamente por equivocación de letra, como creo que es el caso, o también por tonalidades, por florituras que tú le agregues, es decir, por no respetar la partitura original. No sé bien cómo son ese tipo de sanciones, a ver si hay alguien que lo entienda a nivel legal, que me lo pueda explicar y que me aporte información, lo agradeceré tremendamente. En este caso también están hablando de que es una falta de respeto llevar el sombrero, que cuando uno canta el himno nacional se tiene que quitar el sombrero, ¿no? También están hablando de este tipo de detalles, ¿no? También, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo lo que encuentro es una chica que está tremendamente nerviosa. Eso es lo que se puede ver y es una presión muy grande la que tiene encima, con todos los ojos del mundo mirando sobre ella, ¿no? Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, esta nota es un si de la cuarta octava. ¡No!
¿Vale? ¡No! Esta forma en belting para llegar a esa nota y poder colocarse aquí, esta nota no estaría en la partitura original. Tendría que saltar de aquí, destino, directamente, y se tendría que colocar en voz de cabeza. Eso es lo que tendría que ser para poder dar la nota exacta. Es decir, no se puede columpiar de una nota a otra, arrastrar, hacer un glissando, ni mucho menos una inflexión al final. ¡No! Esto, o sea, no es pop, estamos entonando el himno nacional mexicano. Entonces, llevártelo a tu terreno como si fuera una canción normal no estaría correcto. Es decir, hay que afinarlo, pero digamos que hay que ceñirse un poquito más a la partitura original. A no ser que hoy en día ya todo el mundo pueda hacer con el himno pues lo que le plazca, ¿no? Ya ustedes me lo contarán cómo está de laxa o no la situación legal, ¿no? Con respecto a la entonación del himno nacional. Hay otros himnos, como por ejemplo el himno de Estados Unidos, que le hacen un montón de modificaciones los cantantes y no hay problema, ¿no? En el caso de México yo creo que son un poquito más contundentes con este tema, ¿no? Un extraño enemigo. El tema de señalar, no estás cantando una canción, no estás dando una actuación como una interpretación, como si se tratara de una ranchera, como si se tratara de una balada. No está bien a mi modo de ver, ¿eh? Y no tengo nada en contra de esta chica, por Dios. Simplemente lo que yo opino como profesional de la música, de lo que veo en el escenario, no es correcto que tú hagas así, como señalando, como queriendo interpretar a través de los gestos, porque estamos hablando de un himno nacional, no es una canción normal como la que puedes escuchar en la radio, ¿no? Entonces, en este caso, la postura también hay que cuidarla. La postura tiene que ser erguida, la postura tiene que tener, pues, la mano al corazón, en muchos casos, es decir, todo tiene como una especie de protocolo a seguir cuando el artista interpreta el himno nacional de un país, ¿no? Profanar con su planta tu tierra. Y aquí está el meollo del asunto. Cuando te plantean cantar el himno nacional de tu país en un evento tan importante de estas características, yo supongo que el himno lo habrá ensayado 508.000, 900.000 veces, a pesar de ya saberlo bien de toda la vida. Yo creo que aquí hay nervios, esos nervios que te paralizan, esos nervios que te llevan a no me quiero equivocar, no me puedo equivocar, no me puedo equivocar y ¡zas! Me equivoco. En ese momento, la cara de Canelo fue un poema porque dijo, ¡ah, caray! Se ha equivocado. O sea, te das cuenta, evidentemente, todo el mundo que está allí, evidentemente conoce el himno nacional mexicano, se equivoca y cambia suelo por tierra. Luego Canelo sale a decir, errar es de humanos. Se hizo viral tu reacción cuando se equivocó Camila Fernández. ¿Qué mensaje le mandas? No, pues así es esto. Unos se equivocan, somos seres humanos. No se lo tomen tan a pecho también ustedes los mexicanos. Somos seres humanos y cometemos errores y así es. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien y agradecido con ella de que se haya dado el tiempo, de que haya venido a representar a nuestro país, a México, entonando nuestro himno nacional. Eso es lo que debemos de agradecer más que nada. Todos nos equivocamos, es una gran responsabilidad. Cualquiera de ustedes que se suba ahí arriba no se sabe ni el primer párrafo. Evidentemente somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Evidentemente que todos nos podemos equivocar, pero el tema del himno nacional mexicano es un tema muy complicado. Obviamente no lo va a hacer a propósito la chica. Evidentemente estaba muy nerviosa y por eso se ha equivocado, ¿no? Patria querida, que un soldado en cada hijo te... ¿Ves? Por ejemplo, no lo puede evitar porque evidentemente cuando ella canta suele hacer estas gesticulaciones con las manos, con la cara, etcétera, etcétera. Pero al tratarse de un himno, todas estas gesticulaciones están de más. Tiene que ser una postura pues, neutral, erguida y como mucho, llevándose la mano al corazón, como hacen muchísimas personas que lo he visto en vivo y en directo haciéndolo. También me parece a mí que es parte del nerviosismo de Camila Fernández en este caso, ¿no? Muchas veces cuando uno está nervioso intenta a través de los movimientos despejar un poco de nervios, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio, mexicanos el grito de guerra. Mira, en este caso el escalón grito de guerra o de guerra, en este caso ha hecho el escalón que muchas personas no lo hacen. Grito de guerra. Y no, ahí hay notas en la partitura. Grito de guerra, que muchas personas no lo hacen. En el caso de Camila Fernández, sí ha hecho estos escalones. El acero apresta y el brillo
no ha sido muy clara del cañón. Aquí también hay una escalera. Ha salido un poquito sucia esta escala, pero sí ha tenido la intención de hacerla. Y fíjate, también los nervios se notan muchísimo en la respiración. Está como muy jadeante esa respiración cuando termina las frases. Aquí también se notan los nervios. ¿Ves? Aquí, otra vez estiramos, otra vez nos apoyamos. Tierra. Otra vez para hacerlo en belting, no. Tierra. Es directo, es directa la nota, va directa, no hay escalón como para estirarme y para apoyarme, ¿no? Aquí es donde ves pues esas modificaciones o esos errores dentro de la partitura, ¿no? Que no se sigue. Muchos nervios. Y ahora es cuando se saca el sombrero. Tendría que haber sido antes. Esto es lo que ha pasado, chicos. Ya me contarán ustedes a nivel sanción y a nivel legal qué es lo que puede llegar a pasar o cuál es la sanción que le podrían poner por pues modificar el himno, modificar la partitura, equivocarse en una letra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me lo contarán ustedes en los comentarios. Ah, a propósito, tengo otro vídeo donde detallo con partitura en mano cómo es exactamente el himno nacional mexicano. Do, mi, sol, 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 la, si, do, sol, mi, re, mi, fa, sol, sol, mi, do. Arriba. Do, do, si, 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 la, sol, sol, do, la, si, do, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Sol, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Fin. Sería algo así en la tonalidad que está escrita, que la tengo aquí adelante, la partitura.